Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando las verdades de la palabra de Dios. Y durante todo este trimestre vamos a estar estudiando acerca de lo que la Biblia dice en relación a la muerte. ¿Cuál es su concepto de la muerte? Y lo más maravilloso es la esperanza que Dios nos da en su palabra, la esperanza del futuro, de la resurrección. Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar casos concretos de la resurrección tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La semana anterior hablamos acerca de los conceptos que los patriarcas y los profetas tenían acerca de la muerte y de la resurrección. Pero ahora vamos a ver casos concretos, 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Y lo que tenemos que destacar es que en ellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se resaltan dos cosas. La primera es el concepto de la inconsciencia de la condición de estar muertos, que es como un sueño. Y la segunda es que Jesucristo nos muestra en ellas el poder que tiene sobre la muerte, sobre el pecado y el enemigo de la humanidad. Así que estudiaremos estos 6 casos que nos muestra la resurrección antes de la muerte del Señor Jesucristo, antes de la muerte y de su resurrección. Bien, vamos al Antiguo Testamento. Hablaremos de 3 casos. El primero es Moisés, el segundo es la viuda de Sarepta y el tercero es la mujer sunamita. Cuando hablamos de Moisés, obligado tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde nos cuenta que Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida de Canaán. Eso lo dice en Deuteronomios. Pero cuando vamos a Lucas, en el capítulo 9, el verso 30 y el 31, ocurre algo interesante, porque allí se habla de Jesús en el monte de la transfiguración, y Jesús aparece allí acompañado con 2 personajes. El patriarca Moisés, que al mismo tiempo es profeta, y el profeta Elías. Y es interesante porque Moisés había muerto, no así era el caso de Elías. Y es interesante porque en la carta de Judas, en el verso 9, nos habla acerca de cuando Jesús preencarnado resucitó a Moisés. Vamos allí a esa carta. Ese es el penúltimo libro de la Biblia, exactamente antes del Apocalipsis. Allí en el verso 9, y es porque sencillamente Judas tiene un solo capítulo, pero en el verso 9, que habla de ese momento de la resurrección de Moisés, dice allí: pero cuando el arcángel Miguel, y aquí se entiende el arcángel Miguel como Jesús preencarnado dirigiendo los ejércitos celestiales, dice, luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí el enemigo de las almas, el enemigo de la humanidad, Jesucristo se encuentran y van a disputar el cuerpo de Moisés. Mire que no van a disputar el alma o el espíritu, sino es el cuerpo, porque Moisés es el cuerpo. Bueno, lo cierto es que Jesús preencarnado le resucita, y ahora allí en el monte de la transfiguración vemos a Moisés y a Elías hablando con el Señor Jesús. Esto es muy interesante porque nos muestra que Dios es el que tiene el poder sobre la muerte.
Y aunque a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, lo interesante es que Dios le dio mucho más que eso, porque le permitió ir y morar con él en el trono del universo. Porque el poder de Dios es superior a todo, porque Dios es el Todopoderoso. Bien, dejando allí la resurrección de Moisés, que es algo muy significativo, vamos a dos casos más, que lo encontramos, el primero lo encontramos en Primera de Reyes 17:22, y el segundo lo encontramos en Segunda de los Reyes, el capítulo 4, el verso 32 y 35. En el primer caso se encuentra a Elías, que resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Sarepta. Sarepta era una ciudad que quedaba arriba de Tiro, en la costa del Mediterráneo, al noroeste del mar de Galilea. Y ocurre allí que la viuda que había mantenido a Elías, su hijo se muere. Y ella le dice a Elías, allí en el relato de Reyes 7, primer Reyes 7, dice, bueno, tú me has venido aquí a recordar todos mis pecados y mi hijo ha muerto. Y Elías allí, en el verso 22, se muestra que Elías clama a Dios y hace que este niño vuelva a la vida. Miren qué interesante que Elías no le dice a la madre cuando su hijo está muerto, no se preocupe, que su hijo está en el cielo, en un lugar mejor. No, él no le dice eso porque eso no es cierto. Porque en la muerte no hay conciencia, sino que la muerte es un sueño. Y aquí, entonces, luego Elías resucita al niño y se lo da a su madre, una mujer muy pobre. Vamos al siguiente caso, que está en la Segunda de los Reyes, el capítulo 4. Y este es el caso del profeta Eliseo. Eliseo ha sido tratado muy bondadosamente por unos esposos que viven en Sunem, y Sunem es una ciudad y los que viven allí el gentilicio es sunamitas, así que esta es la mujer sunamita. Eliseo había orado para que esta mujer pudiera tener un hijo, porque no le era posible, así que en un momento determinado ella queda embarazada y tiene un hijo, y es la felicidad del hogar, ahí está el padre y la madre felices. Pero cuando el niño crece, sé que un día el niño sale con su padre a cultivar la tierra, y el niño muere. Y esta mujer está muy triste, así que ella sale corriendo a buscar al profeta Eliseo, y no va a desistir hasta que el mismo profeta no vaya y resucite al niño, porque el niño está muerto. Eliseo no le dice a esta mujer sunamita, no te preocupes, que el niño está en un lugar mejor. No le dice eso, sino que va a casa de la sunamita y entra a la habitación que esta familia ha hecho especialmente para Eliseo. Un contraste muy grande con la viuda de Sarepta, que ella era una mujer muy pobre y esta era una mujer muy rica. Pero lo cierto es que allí, en ese capítulo 4, en el verso 33, 32, se da claro que el niño ha muerto. Y en el verso 35, Eliseo lo revive, él clama a Dios, se coloca sobre el niño y el niño regresa a la vida y trae felicidad a un hogar que estaba totalmente lleno de tristeza por la muerte del niño. Estos son tres casos que encontramos en el Antiguo Testamento de la realidad de la resurrección
que solo proviene por la intervención divina. ¿Ves? Y en ninguno de estos casos se dice que estaban en un lugar mejor, sino que sencillamente estaban muertos, inconscientes, y el Señor los trajo a la vida. Los últimos casos a través de los profetas, en el caso de Moisés, pues Jesús mismo, preencarnado, lo rescató de la muerte. Bien, ahora vamos entonces a los 3 casos del Nuevo Testamento. El primer caso es la ciudad de Naín. Naín es una ciudad que quedaba al suroeste del mar de Galilea. Jesús iba entrando a la ciudad de Naín, y cuando iba entrando, iba saliendo un cortejo fúnebre que traía un niño muerto. Y ahí estaba esa madre viuda, desconsolada. Y es muy tiernas las palabras que Jesús le dice a aquella mujer. Vamos a buscarlo allí en Lucas, el capítulo 7. Mire lo que nos dice Lucas, el capítulo 7, acerca de esta resurrección. Vamos allí al verso 13 y luego vamos al 14. Dice allí: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Verso 14 dice: acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Uf. Donde Jesús aparece la vida, la muerte huye. Y eso pasó con esta mujer. Era una viuda. Y Jesús le implora: no llores. Pero bueno, ¿cómo no va a llorar si su hijo ha muerto? Pero claro, cuando Jesús le dice no llores, es porque tiene la solución. Y la solución es que Jesús es la vida. ¿Captas? Bueno, vamos al segundo ejemplo del Nuevo Testamento con relación a la resurrección. Y en este caso vamos a hablar de la hija de Jairo. Y eso lo encontramos allí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Jairo es el principal de la sinagoga en Capernaum. ¿Sí? Es un hombre importante de la ciudad. Su hija está muy enferma. Él va a buscar a Jesús para que por favor sane a su niña. Y cuando Jesús va en el camino hacia la casa de Jairo, hay tanta gente que Jesús se tarda en llegar porque le es muy difícil movilizarse. Y de repente le llegan con la noticia a Jairo, una noticia que lo desconsuela. Vamos allí a Marcos 5, en el verso 35, los que cuidaban a la niña van a buscar a Jairo, y en medio de la multitud le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínate, Jairo, que ha venido buscando a Jesús para que le sane su hija, y ahora dice: no, su hija se murió. O sea, imagínate cómo se siente él. O sea, siente que se muere también. Pero es muy interesante que Jesús lo mira. Yo no sé si Jesús le tomaría la mano a Jairo, pero lo cierto es que Jesús lo mira, y la mirada de Jesús infunde en Jairo una esperanza. Y entonces Jesús le dice, allí en el verso 36, la última parte, dice: no temas, cree solamente. Y después Jesús, en el verso 39, cuando llega a ese lugar donde la niña estaba, la casa de Jairo, la gente está alborotada, está llorando, y Jesús les dice, verso 39 dice: la niña no está muerta, sino dormida. Y todo el mundo se burla. Claro.
Para Dios, la muerte es un sueño y Él es el único que puede despertarnos del sueño. Ahí en el verso 41 es maravilloso, porque Jesús, hablando de Jesús, dice, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cumí. Eso es una palabra en arameo, una palabras en arameo, y dice, la traducción es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña despertó de la muerte. Y todo el mundo se alegró y se impresionó. Y dijeron, pero ¿quién es este hombre? Todos decían, es un gran profeta. ¿Por qué queremos estudiar esto? Porque solo en Jesús tenemos la opción de ser libres de la muerte. Solo en Jesús tenemos la opción de la resurrección. Y el último caso que tenemos es Lázaro. Como ustedes saben, Lázaro era un amigo muy íntimo de Jesús, junto con sus hermanas. Y allí, en Juan, capítulo 11, nos narra esta historia. Ya las hermanas habían mandado a buscar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba muerto. Y Jesús, a propósito, se quedó más tiempo donde estaba, no iba todavía donde Lázaro, y Lázaro murió. Y Jesús, allí en el Juan 11:11, o primero el 4, él había dicho que la enfermedad de Lázaro sería para la gloria de Dios. Y luego en el verso 11, Jesús dice, dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo del sueño. Y el verso 13, Jesús dice, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Mira, para Jesús la muerte es como un sueño y solo Él nos puede despertar. Bueno, y nosotros conocemos el resto de la historia. Verso 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y Jesús llega, sus hermanas están muy tristes porque su hermano ha muerto y ellas hubiesen anhelado que Jesús hubiese llegado antes para que Lázaro no muriera. Pero ya que Jesús se había dicho, mira, esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro se convirtió en un testigo para la gloria de Dios, que Dios tiene poder sobre la muerte. ¿Ves? Y eso es esperanzador para nosotros. Entonces, fueron donde estaba Lázaro, que estaba ya enterrado, o mejor dicho, lo tenían en una tumba. Corrieron la roca que era la puerta, y ahí en el verso 43 de ese capítulo dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, hablando de Jesús, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro despertó, resucitó. Jesús tiene poder sobre la muerte. Por eso Jesús nos dice allí mismo en el Evangelio 11, el verso 25, estas son palabras importantes. Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras de Jesús, en el verso 25 y 26, necesitamos grabarlo a fuego en nuestros corazones. Porque Jesús ha venido para pagar nuestra muerte eterna. Por eso Jesús es la garantía de nuestra resurrección, porque Él pagó mi muerte y resucitó para que yo también pueda ser libre de la muerte y vivir con Él para siempre. Estos 6 casos, queridos hermanos, nos habla de que no importa mi condición social, Dios quiere darme vida eterna y para eso envió a Jesucristo. Que en medio de la muerte nuestro gran consuelo sea
que Jesús es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él cree no morirá eternamente, porque Jesús le resucitará en el día cuando Él venga por segunda vez. Queridos hermanos y amigos, recuerda, solo Dios puede despertarnos del sueño de la muerte. Por eso es importante acercarnos a Jesús, entregarnos a Él, creerle a Él y escuchar esas palabras que le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Oremos. Señor Jesús, que estás en el cielo, gracias porque cuando tú viniste nos trajiste la esperanza de salvación, nos trajiste las buenas nuevas de salvación, nos trajiste el Evangelio que nos llevará y nos sacará, nos llevará a la vida eterna, nos sacará de la muerte eterna. Señor Jesús, toma nuestros corazones, que lo imploramos en tu nombre, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Si usted quiere ayudarnos, le invito a que comparta este mensaje de esperanza, porque en Cristo tenemos vida eterna. Todo aquel que en Él cree no morirá eternamente, sino todo lo contrario, vivirá en un cielo nuevo y en una tierra nueva. El Señor nos bendiga.